comenzó en Génesis, que Génesis significa orígenes. Cuando Dios Él comenzó poniendo orden, dice la palabra de Dios, que el primer versículo de la Biblia, en el verso 2, dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En el versículo 2 está hablando que la tierra tenía un completo desorden. La tierra estaba desordenada. Cuando nos está mostrando en el verso 5 que Dios llamó a la luz día. Cuando Dios comenzó a poner orden, lo que sucedió después es que el Señor comienza poniéndole a cada cosa un nombre, ¿ok? Primero puso orden y luego empezó a ponerle a cada cosa un nombre. Esto sucede en Génesis, capítulo 1. Dice el versículo 5 que a la luz le puso día y a la oscuridad le puso noche. Voy a leer la otra versión. Esta es la nueva traducción viviente. Pero voy a leer la Reina Valera, ¿ok? Pues voy a leer la Reina Valera. Dice Génesis 1, versículo 5. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Está súper interesante este versículo. Está maravilloso este texto, porque en las dos versiones está hablando del día y de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas. Dice que a la luz le puso día, a las tinieblas le puso noche. Aquí nos vamos a ir conectando con el tema. Tinieblas, en el original, cuando estamos escuchando tinieblas, si te vas al origen, está hablando en plural. Una palabra en plural tiene espíritu. ¿Qué significa en el origen? En el origen, tinieblas, noche, oscuridad, tiene varios significados. Y las tinieblas, en el original, cuando hablamos de tinieblas, hablamos de noche, realmente en toda esta enseñanza nos vamos a conectar a lo espiritual, ¿ok? No solo vamos a pensar, como hemos hablado muchas veces de las vigilias de la noche, en la oscuridad, cuando se va el sol. Ahorita nos vamos a ir a un plano más alto, que es el plano espiritual, diciendo que en las tinieblas hay una operación de varios espíritus en un mismo tiempo. Las tinieblas, ¿qué traen las tinieblas? Traen oscuridad, miseria, destrucción, traen tristeza. Las tinieblas tienen maldad, espanto, algo tenebroso. Por eso aquí nos está hablando que desde un principio, dice la palabra, desde un principio, las tinieblas, en Génesis 1, verso 2, dice, lo voy a volver a leer, este versículo nos lo vamos a aprender hoy. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Entonces, en el principio, las tinieblas ya se estaban moviendo, porque dice que la tierra no tenía forma, estaba vacía. Realmente, aquí dice en la palabra de Dios que cuando hay tinieblas, en un lugar donde hay tinieblas, hay desorden y hay un vacío. Yo lo aprendí hace muchos años, porque dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y donde no hay orden, hay tinieblas, hay vacío. Donde hay tinieblas, hay un desorden. Entonces, dice aquí que en el principio, desde el principio, esta palabra comienza a mover. Hay muchas personas en este tiempo, pastores, motivadores, están negados a hablar de esto. Pero aquí desde el principio se está manifestando este concepto, este tema. Dice el versículo 5, es otra parte importante de esta enseñanza. El versículo 5 dice, y pasó la tarde y por la mañana. Así se cumplió el primer día.
leo la otra traducción, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Yo me agarré leyendo la mañana un ratito acerca de esto, porque como que uno lee ciertas cosas de la Biblia y como que a veces no se conecta, los leemos tan mecánicamente que no meditamos, pero cuando lo voy a hacer, aquí tengo la fechita, déjenla saco, tengo curiosidad, en la fechita es de mi esposa, y tengo curiosidad por ver cómo dice, porque eso es lo que a mí me ha llevado como a maravillarme en este tiempo con el estudio de la palabra de Dios, el poder entender las traducciones, los tiempos, y aquí en la fechita dice, fíjense, dice, la tierra era caos y vacuidad, esta palabra ni la había escuchado. Había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo. Y el Espíritu de Dios incubaba, ayer hablaron de esto, no puse mucha atención porque estaba haciendo varias cosas, pero en la que hacen mi papá hablaron de eso, sobre la superficie de las aguas. Y luego dice el versículo 5, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces, pareciera, están leyendo, porque ya lo leí en tres traducciones, ¿ok? Pareciera que en el huerto no había noche, por lo que estoy leyendo. Esa fue una pregunta que me hice y estuve meditando y buscando y leyendo en varias partes. Vamos a irnos por varios libros de la Biblia en esta tarde, pero pareciera que en el huerto no había tinieblas, porque Dios le puso nombres, pero en este versículo no las pone como parte del día. Ahorita vamos a entender, no creo que estoy diciendo una herejía, ahorita lo vamos a entender. Lo que estoy formando esa idea en la cabeza por lo que estoy diciendo de la palabra de Dios, porque parecía que en el huerto, pues por lo que estoy leyendo, ¿verdad? No había noche, porque dice, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Ahí le está diciendo, pasó la tarde, pasó la noche y luego vino la mañana. Solo dice así, en las tres versiones que leí, dice así, dice lo mismo. ¿Por qué? Porque Adán no sabía lo que eran las tinieblas. O sea, en ese momento Adán no sabía lo que eran las tinieblas. Aquí estamos leyendo que en el huerto había tarde y había mañana. Había tarde y había día. Y ese ¿Qué pasó? ¿Se cayó la llamada? Lupita, No, ahí está. no la escucho. Ahí está Erika hablando. Ah, nada más que apaguen sus micrófonos para que no les haga una interferencia. Si a veces mueven sus micrófonos, solamente tienen que tener el teléfono apagado. Y lo que estamos leyendo aquí nos está diciendo que Dios no quiere, porque no hay comunión de la luz y las tinieblas. No se puede. Y Dios, Jesucristo, es la luz del mundo. Entonces, el plan de Dios no es que andemos en tinieblas. Dios no quiere tinieblas. Y eso entonces se pone a meditar porque realmente estamos en el tiempo de tinieblas. Y Dios nos quiere apercibir, el Señor nos quiere librar y nos quiere guardar. Quiere que nosotros nos cuidemos y tengamos mucho cuidado con las tinieblas. Que ha tenido muy por en poco. Que ha tenido muy en poco todo esto, porque justo por las tinieblas
justo por la oscuridad que se está viviendo, por la mortandad que hay en la tierra, pues han salido muchos mensajes que realmente yo no los reprocho, pero no hablan toda la verdad. Están tratando de motivar, de ponerte positivo, de ponerte en tu mente animado para que no te atemorices, para que no tengas, no te amedrente la enfermedad. Este es el año en que más enfermedades han venido, más muertes. La muerte, el espíritu de muerte, el espíritu de la muerte desde Éxodo, ese espíritu que vino a matar en Egipto, es el mismo que está viniendo en este tiempo y está matando muchas personas, está enfermando mucha gente, está matando economías, está matando negocios, están cerrando negocios de una manera alarmante, economías fragmentadas, matrimonios fragmentados. Ha sido el tiempo de mayor destrucción en los matrimonios, más violentación por el espíritu del amor. Tinieblas, ¿ok? Cuando yo diga esta enseñanza anoche, no estamos hablando de un horario, estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando porque el diseño de Dios para la iglesia, y hoy como aquí Dios me puso a hablar de la iglesia, es que las tinieblas no vayan a prevalecer contra la iglesia. Dice Cantares 3:6, les voy a leer esta escritura también. Dice, este texto, lo voy a leer también en las dos versiones. Dice, ¿quién es ese que viene majestuosamente desde el desierto, como una nube de humo? ¿Quién es el que viene perfumado con mirra o incienso y todo tipo de especias? Dice el 7. Miren, es el carruaje de Salomón, rodeado de 60 héroes, los mejores soldados de Israel. Y no dice el 8. Son espadachines hábiles, guerreros con experiencia. Cada uno lleva una espada al costado. Están listos para defender al rey contra un ataque nocturno. Pues yo me impresiono cómo cuando empiezas a estudiar y a buscar, se empieza a enlazar toda la palabra, todo se empieza a conectar y otra vez vamos a entrar en el tema de las tinieblas, ¿ok? Vamos a estar otra vez en el tema de las tinieblas. A ver, permíteme, hermano, ¿sí? Ok, listo, hermana, perdón. Vámonos a cantar el 3:6. Espero que de verdad el Señor nos pueda ir aclarando todo lo que Él nos está hablando. Entonces estamos hablando de tinieblas, de que desde el principio viene y se manifiesta, viene el Señor y viene a poner un orden, porque todo estaba desordenado. Y Él le llama a las cosas por nombre, y Él dice que la noche, las tinieblas le dice que se van a llamar noche. Las tinieblas no tienen nada que ver con la luz, se oponen entre sí. Y ahí nos vamos a ir a cantar, lo que yo estaba leyendo ahorita, Cantares 3:6. Voy a leer otra versión. Dice en la Reina Valera, dice, tu izquierda, dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Ahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático, he aquí es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Aquí está un poco más claro. Ok. En el 6, en el versículo 6 está hablando del desierto, ¿ok? Aquí se está refiriendo a la iglesia. En este capítulo está hablando de la iglesia, por eso yo le estoy hablando a la iglesia. Y bueno, realmente yo, Señor, tenía este mensaje para la iglesia.
Y en el verso 8 está hablando de los temores de la noche. Estoy diciendo que la iglesia viene del desierto, que la iglesia va a pasar por los temores de la noche, que vendrán operaciones de las tinieblas, pero también dice algo poderoso. Dice que habrá valientes que van a proteger, habrá gente que va a proteger, que va a tener cuidado en medio de la noche. Es lo mismo que el Señor le dijo a Adán. Adán le dijo que necesitaba cuidar el huerto. A eso lo puso. Y aquí se enciende una alerta. Aquí se enciende una alerta para empezar a entender profundamente lo que está sucediendo en estos días. Dice Éxodo 12, versículo 12. Yo creo que el Señor nos va en esta mañana, en esta tarde, a dejar ver, más allá de lo que a veces leemos. Es muy importante meditar la escritura. Dice Éxodo 12, versículo 12. Dice lo que el Señor le dijo al pueblo. Dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Desde Génesis, Éxodo, hay un movimiento de las tinieblas. Hay muerte. La muerte se ha venido a manifestar. La iglesia, en este tiempo, ha entrado en un mundo, en un tiempo de tinieblas. La iglesia, escúchame bien, hermano, la iglesia en este tiempo hemos entrado en un tiempo de tinieblas. Solo basta ver lo que está pasando día a día. El mundo entró en un tiempo de tinieblas. En lo natural, ahorita que están metiéndose el sol, acá en Zacatecas ya se cambió el horario, se mete el sol muy temprano, a las 6:30 de la tarde ya está de noche, ya están las tinieblas. Pero mañana va a amanecer en lo natural. Pero en el mundo espiritual hay tinieblas. En el mundo espiritual hay tinieblas. Y está hablando la palabra de Dios y está diciendo aquí en Éxodo, dice, Éxodo 12, dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo, varón y a la primera cría, macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Todos sabemos que este ángel, este espíritu de muerte, el ángel de la muerte que pasó esa noche, estaba en tinieblas este pueblo. Este año 2020, por eso podemos meditar que ha sido un año de tinieblas. Ha venido juicio a la iglesia, ha venido juicio a la tierra, ha venido juicio a este mundo, ha venido mortandad de noche. Eso habla el Salmo 91. Ha venido mucha mortandad. Las tinieblas han estado avanzando. Pero dice el Señor, porque luego le está dando en el versículo 13 una esperanza hermosa. Por eso necesitamos entender la realidad. No es que no queramos escuchar buenas noticias. No es que solamente queramos estar escuchando las catástrofes y estar hablando de las tinieblas y el diablo y lo malo que está sucediendo. Amadas, es la realidad. Estamos viendo en la palabra. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Ni vamos a tener miedo, ni vamos a estar amedrentadas, porque el versículo 13 dice, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Qué tremendo, porque si la pregunta es, ¿en realidad este año 2020? Sí ha sido un año de tinieblas, de oscuridad, porque las tinieblas, ya lo leí, de original, las tinieblas son oscuridad, miseria, destrucción, tristeza.
tristeza, espanto, algo tenebroso. ¿Acaso no ha sido un año así? Esta cuarentena, este encierro, ¿acaso no ha sido así? Entonces, viene la palabra, viene el juicio sobre la tierra, pero viene la solución. Y la pregunta es, ¿estará la sangre de Cristo en nuestra casa? ¿Estará la sangre de Jesucristo en los dinteles? ¿O hay otros dioses en nuestras casas, en nuestro corazón? Cuando vienen las tinieblas, lo único que nos puede preservar, hermanas, es la sangre de Cristo. Ahora, vamos a ese mismo capítulo. ¿Qué venía a llevarse el ángel de la muerte? Venía a llevarse a los primogénitos. Yo soy primogénita, mi padre es primogénito, mi hijo José Víctor es primogénito. Piensa en tu hijo primogénito. Si tú eres primogénita, aquí, en este capítulo, ese ángel de la muerte venía por los primogénitos. Por el primer fruto, la primicia. El primer fruto de la iglesia, el primer fruto de la familia, el primer fruto del hogar, el primer fruto de la simiente, por las primicias, por los primeros frutos, venía ese, ahora podemos hablar aquí. Y no solo, yo estoy hablando de una muerte física. Yo me estoy refiriendo, hoy estamos en un plano totalmente espiritual. Totalmente espiritual, porque la verdad lo mejor que puede pasar es morirnos. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A los que creemos, a los que sabemos a dónde vamos, a los que tenemos salvación por medio de Jesucristo, la muerte es lo mejor que nos pudiera pasar. ¿No? Yo estoy hablando en este momento lo que está trayendo aparte de una muerte física a esta tierra, la muerte espiritual. ¿Cuántos de los que eran los primeros en los servicios, los primeros en llegar a la oración, los primeros en estar ahí pendientes sirviendo, los primeros en obedecer al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus siembras, ya murieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que está pasando el ángel de la muerte? ¿Acaso la sangre de Jesucristo no era una realidad o no es una realidad? Dice Éxodo 12:29. Digo que el Señor nos quiere poner, aparte de alerta, a reflexionar. Esto es una palabra poderosa, poderosa para el que la vive. Dice Éxodo 12:29. Esa medianoche, otra vez está hablando de tinieblas, de la noche. El Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Cuidado con las tinieblas, cuidado con caminar en tinieblas, cuidado con la noche. Cada vez que yo diga noche, conéctese a esta palabra, tinieblas, tinieblas. A la medianoche, las 5 vírgenes imprudentes se quedaron dormidas. A la medianoche. Dice la palabra que en el rapto, cuando venga Jesucristo de nuevo, dice que va a venir como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Pero no va a ser en horario, en literal, porque aquí ahorita en América ya es de noche, pero en Europa va a ser de día. Entonces, no está hablando de que se va a meter el sol. ¿Me explico? Hoy es una conexión espiritual. Hoy no es que ya son las 11 y se fue el sol. Siendo entonces el rato, ¿cómo sería? Pues, si va a venir como ladrón en la noche, pues va a venir aquí a Zacatecas, América, y luego se te va a tener que esperar a que llegue la noche a Europa. No está hablando de eso. Está hablando de oscuridad, de tiniebla. De eso está hablando. No, es un tiempo espiritual. La noche, hoy poder hablar de la noche, es de lo que ha venido este 2020. Un tiempo espiritual donde las tinieblas han prevalecido y han avanzado. Esa es una realidad. Nadie se salva de lo que pasa cuando llegan las tinieblas. Cuando hay noche, hay tinieblas. Y aquel que llega, que está en la luz y que su vida hoy está en tinieblas, nadie se puede salvar. Cuando llegan esas tinieblas y se fue la luz, cuidado. Yo por eso meditaba, este año ha sido un año de muchas tinieblas.
ha empezado un tiempo de tinieblas. Esa es la realidad. Y mi corazón se enardecía. Yo decía, ¿por qué no están predicando eso? ¿Por qué predican que nos vamos a recuperar? ¿Por qué se habla de que debemos estar bien, alentados? Es que eso es parte. Alguien que tiene la marca de la sangre de Cristo en su vida va a permanecer confiado, pero se está escondiendo el mensaje final. Se está escondiendo lo que dice la palabra. No se quiere hablar de eso porque como hay tinieblas y hay tanto miedo, entonces la gente quiere decirle al pueblo lo que el pueblo quisiera escuchar, que todo esto se va a terminar, que todo esto va a frenar. No es lo que dice la palabra. La palabra dice que esto es el comienzo de dolor, el inicio. O sea, esto apenas está comenzando. Las tinieblas han empezado a avanzar. Inicio de dolores, todos los eventos finales. Se está preparando el escenario para el anticristo, el nuevo orden mundial. ¿Cómo nos vamos a enfrascar en una burbuja declarando que lo mejor está por venir? Eso es antibíblico en este momento. En este momento, más que nunca, hermanas, necesitamos a Cristo como un estandarte. Necesitamos desesperadamente la luz de Jesucristo. Necesitamos la luz de Cristo como una bandera, como un estandarte, como una señal en el mundo espiritual, para que cuando las tinieblas avancen y vean y digan, ahí no podemos entrar, ahí está la marca, ahí hay una señal. El 2020 ha sido un año y será un año aún más, pues hay países donde ya están otra vez en COVID. Hay países en Europa donde ya hay toque de queda otra vez. No tiene ningún sentido ser motivadores y ser tan positivos sin hablar la verdad. Nosotros vamos a confiar, nosotros vamos a levantar el estandarte, nosotros tendremos una señal en el mundo espiritual. A nosotros nos será puesto por señal la sangre de Cristo para que el ángel de la muerte no entre. Este año la enfermedad se ha devorado más vidas que en otros años. Oncología está más lleno que nunca. Lo estamos viendo. No tuve la oportunidad de orar por esta pequeña. Lo estamos viendo en niños como nunca antes. El cáncer como nunca antes. Este año las tinieblas se han desplazado por toda la tierra. ¿Ya escuchaste de los casos que hay de lepra? ¿Ya sabías que se están, en México tenemos ya lugares donde ya hay lepra, donde la gente ya se está contagiando de lepra, la enfermedad, la mortandad está viniendo a recorrer la tierra? Y nosotros, ¿cómo vamos a cuidarnos de eso? Que la pregunta es esa, ¿cómo nosotros vamos a ser preservados? Dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de temor. La respuesta es gloriosa. Y la respuesta es que yo lo sabemos, pero hoy la necesitamos creer en nuestro corazón, con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Que el único Dios sea Él, porque cuando el Señor le habló a Egipto, le dijo que Él no iba a permitir otros dioses. Y la realidad es que si hemos levantado altares a otros dioses, amamos más el carro que nuestros tiempos de oración. Amamos más la alfombra, la sala nueva que tanto te costó pagar, que llegara a tiempo tu devocional con el Señor. Pero sí tenemos otros dioses. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo de analizarnos qué está en el lugar de Dios, porque el único Dios tiene que ser Él. Y que su reino se establezca en nuestra vida. Eso va a ser una señal en el mundo espiritual. Eso va a ser una señal en este tiempo. Voy a leer otra escritura. Está en Marcos 14. Dice Marcos 14. Versículo 17. Dice, pero lo único que tenemos, dice, son 5 panes y 2 pescados, le respondieron.
No fue Marcos, no. Ahorita lo busco. Voy a regresar ahorita a esto. No, estoy buscando, a ver, no sé si es Mateo, permítame. Ok, ya lo encontré. Okay. Dice, por la noche, Marcos 14:17, eso es lo que yo estaba en Mateo. Marcos 14:17. Por la noche, otra vez, noche versus tinieblas, Jesús llegó con los 12 discípulos. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Por la noche, Jesús llegó con los 12 discípulos. Entonces, este es el momento de la última cena, ¿ok? Antes, Jesús está en la última cena con discípulos y él está diciéndoles en la noche que uno de ellos que estaba comiendo con él lo iba a traicionar. En Éxodo, qué cosa tan, por decirlo curiosa, por decir una palabra, en Éxodo, cuando el Señor le da la instrucción al pueblo para que pongan la sangre, era la primera Pascua. Iban a anunciar la Pascua, Jesucristo. Entonces, se estaba anunciando algo muy parecido en Éxodo a lo que está pasando en Marcos con Jesús y con sus discípulos. Porque esa noche, en la noche, Cristo llega con sus discípulos y les ministra el pan y el vino, les ministra Santa Cena. Ya lo hemos estudiado a profundidad, ya no voy a hablar de eso. En la noche, en esta parte espiritual, Cristo les dijo, en las tinieblas, los reúne en las tinieblas, en un momento difícil donde lo iban a cuestionar, y Cristo les está diciendo, van a necesitar el pan y el vino. O sea, en medio de las tinieblas y la oscuridad, Él es el único que va a traer provisión. Él es el único que nos va a dar algo que nos va a servir para las tinieblas, para la noche, para los tiempos oscuros y difíciles. Qué increíble que el Señor viene y nos está hablando, cuídense de las tinieblas. Es el tiempo más peligroso. Cuídense, acérquense a la mesa del Señor. Esa es una palabra profética. Que Cristo estaba profetizando vida en medio de las tinieblas. Porque no era, y lo hemos visto así, yo ya lo había visto, lo hemos visto como algo solemne, algo muy lindo y romántico y la mesa más hermosa, la que se parezca más a aquel tiempo. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que el pan y el vino están siendo el mismo cuerpo de Cristo. Comer de Jesucristo, de su palabra. No solamente es pan y vino, es mucho más que eso. Santa Cena, pan, no, es una señal. Y como dice, estamos en el mundo espiritual, entonces Santa Cena, ser parte del pan, de la palabra de Jesucristo, eso hace retroceder a las tinieblas. Por eso es tan importante que entendamos estas verdades. En Marcos 14:18, Cristo está hablando y les está diciendo, uno de ustedes que está conmigo me va a traicionar. Que en la noche, en las tinieblas, aparte de traer muerte, y venía la muerte de Jesús, también hubo traición. En los tiempos de tinieblas, también la gente te va a traicionar. Cuando llegan las tinieblas, hay traición, hay apostasía. En esta última cena, Jesucristo iba a ser traicionado. Él estaba hablando de apostasía también, pero hoy lo estoy aplicando, este tiempo, bueno, la palabra lo está aplicando, porque muchos cristianos han traicionado su fe, han apostatado su fe. Si lo podemos hablar en el ámbito natural, si quien nos traicionó, pues bienvenido al tiempo de tinieblas. En 2020, o sea, las tinieblas han avanzado de una manera desmedida, porque proféticamente así está escrito. Así está escrito,
Y el Señor viene y nos dice en esta tarde, ven y siéntate a la mesa otra vez. Hay provisión para ti en las tinieblas. Es glorioso, es maravilloso que en las tinieblas, que en la oscuridad, que en este año oscuro, Jesucristo es la provisión. David sufrió la traición de un hijo, ¿cierto? En este año ha habido muchos que han apostatado. Han venido tinieblas a su vida y han dicho, no, sabes que mejor no. No, olvídate, esto no es para mí. Mucho cuidado con las tinieblas, cuidado con la noche. Voy a leer en la Reina Valera, Job. En Job hay una escritura que les voy a compartir también. Job, capítulo 24, versículo 25. Dice, el ojo del adúltero está guardando la noche, ¿ok? Diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas miran las cosas que de día, para si señalaron, pues no conocen la luz. Pero claro, yo no sé si habías escuchado este texto o no, lo voy a volver a leer. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Aquí estamos viendo cómo se activa el pecado. Cómo se activa el pecado en las tinieblas. Eso es, en las tinieblas. Porque dice que aquí se está despertando en las tinieblas, se está activando un pecado de adulterio, de fornicación, de apetito sexual, de lujuria, en las tinieblas. Eso aquí me lo hablo algo de esto. Es tiempo que se está despertando ese espíritu de adulterio. Este año ha pasado mucho eso. Estamos escuchando lamentablemente lo que pasó con la familia Maldonado. Se está hablando de este espíritu. Se está hablando de todo este pecado sexual. En este tiempo, pues por eso se está despertando la maldad, la crueldad, los pecados sexuales. Pero el 16 dice, el 16 está bien profundo. Ese versículo dice, minan las casas. Minan las casas significa que examinan las casas. Las tinieblas te examinan y te señalan. Las tinieblas en este tiempo han dicho, ay, mira, en esa casa están muy contentitos, están muy gozosos, o en esa casa están muy prósperos, esta mujer confía en su Dios, esta mujer es una mujer de fe, esta mujer se la pasa alabando. Pero aquí Dios nos está hablando porque nosotros que de día, en el tiempo donde es día, no como horario, ¿ok? Sino como el tiempo de Dios. En esos días donde orábamos, donde alabábamos, donde servía, en ese tiempo las tinieblas marcaron tu casa. Aquí está diciendo, y en la noche minaron tu casa. Hay gente que en las tinieblas lo que están haciendo en este momento es rascarse la cabeza y preguntando cómo llegué hasta aquí, cómo me pasó esto. Pero hay otro remanente que se sienta a la mesa y que entiende que la sangre de Cristo es puesta por señal en el ámbito espiritual para que las tinieblas de este tiempo no vengan encima de tu casa. Qué importante entender esto. Y esto sí es una palabra viva de esperanza. No basta el tener positivismo. Vámonos a la Biblia. Vamos a tomar esta esperanza, porque en este momento sí te puedo decir, no importa que las tinieblas te señalen. Hay una señal más poderosa, la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es una señal más poderosa que lo que las mismas tinieblas, como dice aquí en Cantares, puedan venir a señalar nuestras vidas. Dice tu escritura en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6.
Dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Y luego el 7 dice, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Este versículo es tremendo. Dice, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. O sea, aquí está hablando que en la noche, tinieblas, o sea, que el espíritu de embriaguez tiene mucho que ver con tinieblas, eso se manifiesta en las tinieblas, y aquí está hablando de que en la noche viene embriaguez. Dice, en la noche, cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Es que la embriaguez está hablando de vicios, ¿verdad? En las tinieblas de la noche, en la noche. Y si hablamos así un resumen como rápido para no alargarme ya tanto. Este tiempo de tinieblas también se han creado vicios sobre la tierra. Al celular, a la computadora, al espíritu de pornografía, a la mentira. Hay gente que tenía 5 años que no veía una novela y ahora ya se las ve todas en su casa. Vicios. Ya no se ora, no se está lavando, no se lee la palabra, no se está meditando, pero está la gente, como dice aquí el versículo 7, en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, todo lo anterior, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de tinieblas? Porque las tinieblas también traen un letargo. Dice que en la noche cuando la gente se duerme, mucho cuidado con las tinieblas, mucho cuidado con la noche. Hay un letargo, viene ese sueño. Es bien lamentable lo que pasa en este tiempo, cómo la gente está letargada y está de lo más fascinado con la fiesta de fin de semana. Con los dulces, con el disfraz, lo menos horroroso posible, con las reuniones. Yo estaba viendo unas fotografías de una chica que va a una iglesia, que las conozco hace tiempo, y está con un grupo de amigas y están con sus camisas de la muerte, de las calacas. Aquí hay un personaje que se llama la Catrina, pero no es más que la muerte disfrazada como con trajes mexicanos. Y ella y su equipo de amigas con una playera así, tomándose fotos en la noche. A mí me brincó mi corazón. Y el domingo están en la iglesia. O sea, que el día de sus vidas solo es en la iglesia. Y salen de la iglesia y son la oscuridad, tinieblas, noche. No pueden diferenciar ya. Ya ha habido un letargo. Por eso dice, cuidado, dice la palabra, cuidado con las tinieblas, cuidado con la noche, cuídate de la noche. Manténganse en guardia. Dice, no dormidos como los demás, estén alerta, lúcidos. Y todos los versos que yo he leído están hablando para la iglesia. Porque los discípulos, esto no lo voy a leer, ya lo conocemos. Estoy hablando con gente que conoce Biblia. Y los discípulos en Mateo 14 estaban en la barca. Estaban ahí, era un tiempo también donde, bueno, no lo había entendido así, pero hoy lo puedo entender cómo el Señor viene y vez tras vez está enseñándonos a tener cuidado, porque dice que en ese capítulo dice que los discípulos estaban en problemas, estaban lejos de la tierra firme, ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Dice que a eso de las 3 de la madrugada, ¿sabes? La noche, a eso de las 3 de la madrugada, ya hemos hablado de las vigilias de la noche, las 3 de la madrugada es la hora donde más operación de demonios hay y tinieblas. Y a esa hora Jesús se acercó. O sea que Jesús también le busca acercarse en los momentos más difíciles, donde las tinieblas están más fuertes. Porque a esa hora se acercó sobre el agua. A ellos. Él se acercó a esa hora. Yo dice que cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, se aterraron y gritaban que era un fantasma. Pero Jesús les dice, no tengan miedo, yo estoy aquí. Esta es una palabra de aliento. Esta es una palabra de aliento porque
Aquí este capítulo habla de los discípulos. Tú y yo somos discípulos de Jesucristo. Y hemos estado en las tormentas, en medio de la nada, de la noche. Y cuando las tinieblas llegaron ahí, la barca se les empezó a mover. A ti y a mí se nos ha movido la barca. Se nos ha movido la barca porque somos discípulos, porque hemos pasado tormentas, porque hemos permitido que las tinieblas lleguen a nuestra vida. Se mueve la estabilidad. En este 2020 no ha venido tinieblas, no han venido tormentas. En la noche se ha movido la estabilidad, el trabajo, la economía, las familias, los matrimonios, las familias que no sabían estar juntos todo el tiempo. Ha sido espantoso, ha sido fuertísimo tener que permanecer juntos cuando ni se conocían, ya ni se veían la cara. Mi hijo me habló una vez y me decía, mamá, este señor llega a su casa hablando de un familiar de nosotros y parece un fantasma, se aparece y se desaparece. Los chicos lo ven y ya llegó y el papá no, pues ya se volvió ahí, como un fantasma, porque la gente no estaba acostumbrada a estar en familia. Y bueno, a pesar de todo eso, hay gente que se ha resistido. Entonces dice que en el verso 26 dice que cuando los discípulos vieron que Jesús venía, ellos empezaron a ver cosas que no eran. Puede ser que en las tinieblas, puede ser que en la oscuridad o en los momentos de mucha tiniebla veamos cosas que no son, porque ellos decían que era un fantasma. Y ellos empezaron a ver algo que no era. Y de ahí no puedo pasar a otros versículos, donde dice la Biblia que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. En la luz no puede recibir. Voy a leer una escritura ya para terminar, una escritura más. Lo que me impresionó y me maravilló de leer esta parte de la Biblia es que el Antiguo y el Nuevo Testamento están sumamente alineados, anclados, están fusionados los versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y es una belleza, es una maravilla, es una riqueza, esto es nuestra herencia, y ya es tiempo de disfrutar esta herencia, justo en este tiempo de tinieblas en la tierra, en el mundo. Tenemos una herencia. Dice Lucas 5:5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Dice el 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Las tinieblas también traen escasez. También cuando hay tinieblas, hay escasez. Pero cuando llega Jesucristo, no hay nada que temer, hermanas. Porque llega Jesús y les da instrucción. Y esta vez, dice el 6, las redes se llenaron de tantos peces que se comenzaron a romper. De hecho, atrajeron a otras barcas, a los compañeros de esa barca, dice el versículo 7, y esas dos barcas estaban tan llenas a punto de hundirse de la bendición. Esto es un tiempo profético, esta palabra es profética para ti, para mí esta noche, que en el nombre de Jesucristo, las barcas de nuestra vida, la barca es la iglesia también, la barca también se está refiriendo a la iglesia, y este es un tiempo donde nosotros vamos a compartir la bendición en medio de la oscuridad, porque las tinieblas se manifestaron, pero vino Jesús y proveyó en medio de su escasez. Ayer hablaba con una persona y yo les decía, de lo que Dios te dé a ti, si tú eres obediente, va a alcanzar, porque yo decía, lo que yo haga, lo que yo ahorro en estos tiempos difíciles, lo que yo siembre, ¿será que apenas va a ajustar para mí? Le dije, no, va a ajustar también para otros, porque Dios honra la fe. Imagínate los discípulos. A mí me gusta leer también los discípulos, porque yo soy una discípula del Señor. Yo soy una discípula del Mesías. Y ellos estaban diciendo, Señor, pero toda la noche estuvimos aquí. Hemos estado trabajando en nuestras fuerzas en la noche. En medio de tinieblas hemos estado dando el todo por el todo. En medio de la dificultad, en medio de lo difícil, hemos estado dándolo todo. Y dice Jesús, pero yo soy la luz. Pero yo soy la luz. Está increíble, porque donde hay luz, donde está la luz de Jesucristo, pues las tinieblas desaparecen.
El problema, hoy en este momento sí estoy de acuerdo con que el problema no son las tinieblas, ¿no? Ni siquiera es que las tenemos que saltar tanto. Esto es conocimiento. Esto es para que entendamos lo que realmente está sucediendo bíblicamente. Pero nosotros no vamos a tener, porque el problema no son las tinieblas. El problema se convierte cuando hay ausencia de la luz de Jesucristo. Ahí sí preocúpese, ahí sí póngase a temblar. Cuando esté la ausencia de la presencia del único Dios vivo y verdadero y poderoso, que es el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues les dejo con este tiempo. Hoy fue bien complicado conectarse, pero yo sé que el Señor quería hablarnos, así que yo creo que su presencia venga a traer a nosotros esa luz. Él que es la luz, que nos alumbre y que podamos recibir esta palabra. Pues Dios las bendiga, hermanas. Buenas noches. Amén, amén, pero no te vayas, espérate. Pues mira, estuvo mejor así porque cuando es por donde estamos conectadas, se vicia mucho. Yo esta noche escuché todo perfectamente. No importa que no aparezca pues tu imagen, pero ¿el qué? ¿El qué día fue que no escuchamos? El lunes se escuchaban 5 minutos y 5 no, entonces pues lo que pudimos captar, pero hoy creo que el mensaje se oyó muy claro y esta puede ser para evitar, ¿verdad? Batallar que por aquí te conectes, se oyó todo bien. Así que, bueno, gracias al Señor porque el Señor nos está alertando bastante fuerte con esa palabra, porque ahorita que tú estabas hablando, me empezaron a desfilar personas en mi mente, personas que yo las vi en fuego y que se apartaron del Señor. Qué tremendo cuando las tinieblas te empiezan a cubrir sutilmente.